Perfecto. Muy bien, pues bienvenidos otra vez. Faltan algunos compañeros hoy, pero vamos a dar inicio a la clase y disfrutar de estos libros juntos hoy. Oremos, ¿ok? Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra y esta oportunidad de estudiarla juntos. Señor, gracias por la bendición de vivir y tener tantos recursos a nuestro alcance. Señor, bendícenos en esta mañana. Pedimos por los que están de viaje, en un retiro o en una conferencia, como Larry. Señor, bendícelos en el camino, en su estancia fuera, y también tráelos de regreso también. Señor, gracias por esta oportunidad. En tu nombre oramos. Amén. Muy bien, pues vamos a empezar con primera y segunda de Tesalonicenses hoy. Vamos a ver algo sobre el trasfondo de estos libros para empezar. Pablo y Silas huyen de Tesalónica a Berea, probablemente durante el segundo viaje misionero. En Hechos 17 tenemos datos acerca de este suceso, ¿verdad? En este pasaje no menciona específicamente a Timoteo. Tal vez él se quedó en Tesalónica a pesar de la persecución, o regresó a Filipos y luego les alcanza a Pablo y a Silas en Berea, dicen Hechos 17:14. Luego, después de huir de Tesalónica a Berea, Pablo huye otra vez a Atenas. Durante el segundo viaje misionero, Pablo se enfrenta a muchos tipos de persecuciones en muchas ciudades diferentes. Y a lo mejor se quedan Silas y Timoteo en Berea. Luego Pablo manda por Silas y Timoteo. Y llega Timoteo más tarde a Atenas. Y Pablo lo manda a Tesalónica, aparentemente según 1 de Tesalonicenses 3:15. No se menciona Silas otra vez. Y a lo mejor Silas regresó a Filipos cuando Timoteo regresó a Tesalónica. Entonces el equipo anda en partes diferentes. Pablo, Silas y Timoteo. Luego Pablo se cambia a Corinto. En Hechos 18, versículo 1. Luego llegan Silas y Timoteo a Corinto y Timoteo trae un reporte acerca de la iglesia en Tesalónica y el reporte es positivo. Es un reporte positivo acerca de los tesalonicenses. Tenemos el reporte positivo, algo mencionado en 1 de Tesalonicenses 3:6. y Hechos 18:5. Es en este momento que Pablo escribe Primera de Tesalonicenses y la manda a la iglesia en el año 50 o 51. Y parece que Pablo escribe Segunda de Tesalonicenses y la manda unos meses más tarde, 3, 4, 6 meses más tarde, como una respuesta a más información que él recibió. Aunque no tenemos récord en Hechos de un nuevo contacto o un nuevo intercambio entre Pablo y los cristianos en Tesalonicenses. Aunque parece que él supo de un intento dentro de las iglesias en Tesalónica de promover una cierta línea de enseñanza respecto al regreso del Señor por medio del uso de una carta supuestamente suya. En 1 de Tesalonicenses 2:2 tenemos mención de esta supuesta carta. Esto es un poco del trasfondo donde vemos la interacción entre Pablo y la iglesia en Tesalónica durante el segundo viaje misionero. Ustedes se acuerdan tal vez, como comentamos hace 8 días, que no tenemos escrito de Pablo durante su primer viaje, sino sus cartas empiezan ya en el segundo viaje. Bueno, autor, fecha y lugar. Y esto lo estoy tomando de Harrison y también de la Biblia NBI de estudio. Primera de Tesalonicenses. La evidencia apoya que Pablo escribió Primera de Tesalonicenses desde Corinto en el año 51 después de Cristo.
Ustedes se acuerdan que Galio o Galión, dependiendo cómo es traducido, era procónsul en Aquea, según una inscripción encontrada en Delfos. ¿Okay? Y también tenemos el testimonio de Marción en el año 140 después de Cristo, de esta carta acerca de Pablo como autor. Y obviamente la personalidad de Pablo está claramente delineada aquí y está de acuerdo con lo que un grupo recién formado de creyentes gentiles en la iglesia de allá necesitaría. Eso es lo que dice Harrison en la página 260. Ahora, ¿qué tal según de Tesalonicenses? Fue escrito probablemente unos meses después de la primera carta, también en el año 51 o 52, otra vez desde Corinto, cuando Silas y Timoteo habían regresado. Ahora, la evidencia externa apoya que Pablo escribió según el Tesalonicenses más que la primera, pero ha habido críticas más por la evidencia interna, o sea, el contenido de la misma carta, que Pablo no fue el autor. Y vamos a ver algunas de las evidencias ofrecidas y ver algunas respuestas en cuanto a esto. Algunos han dicho que segunda de Tesalonicenses, en comparación a la primera, es poco probable que el apóstol hubiera escrito dos cartas de semejanza tan marcada dentro de un lapso relativamente breve. Es lo que algunos han dicho. Pero podemos responder a esto diciendo que los paralelos, aunque sí existen, no abarcan más de la tercera parte de las dos cartas, del contenido total. Y a veces Pablo decía las mismas cosas más que una vez para enfatizar algo. ¿Sí? Otra crítica acerca de Pablo como autor de 2 de Tesalonicenses es que la representación del regreso del Señor es demasiado diferente como para provenir del mismo autor. Y algunos han dicho que algunas falsas nociones habían surgido dentro de la iglesia en este lapso que requerirían una explicación más detallada. Por ejemplo, tenemos énfasis del hombre de pecado en 2 de Tesalonicenses. Es un término que no encontramos en los otros escritos de Pablo, es algo único. Pero Pablo pudo haberlo escrito igual que cualquier otro autor. O sea, simplemente por la mención no descalifica a Pablo como el autor. Otra cosa es que tiene vocabulario diferente. Leí que hay 10 palabras en la segunda carta que no son usadas en ninguna otra carta de Pablo. Entonces es un vocabulario diferente. Pero sin embargo es más probable que Pablo la haya escrito. ¿Quién más? No hay muchas respuestas acerca de quién más podría ser. Y una cuarta objeción es que el estilo es diferente. Algunos han dicho la primera carta es muy cálida, es muy positiva, y la segunda tiene un tono un poco más frío, un poco más formal, y algunos han dicho hasta cortante. ¿Okay? Pero la respuesta, ¿qué podemos decir? ¿Por qué debe Pablo escribir siempre con el mismo tono, el mismo estilo? Las cartas también a los corintios tienen un tono diferente. Y cuando pensamos en nosotros mismos y lo que nosotros escribimos, no siempre escribimos todo igual. Depende de nuestro estado mental, cómo nos encontramos en el momento, a qué situación nos estamos dirigiendo, ¿verdad? Y Harrison menciona, uno podría hacer la referencia a la doble descripción que el apóstol hace de sí mismo en la segunda carta. Él dice en 2 de Tesalonicenses 2:7, él se compara a una nodriza. Y en el mismo capítulo, el versículo 11, como padre. Entonces, Harrison sugiere en la página 263 que en la primera epístola vemos la ternura de Pablo
como nodriza, y en la segunda, la disciplina de Pablo como padre. Son dos facetas de la misma personalidad. Entonces, la conclusión o resumen que podemos mencionar es que las dos cartas tienen características paulinas, ¿sí? Y probablemente son las cartas más tempranas de Pablo, el año 51, 52, por ahí. Ahora, Tesalónica, la ciudad, ¿cómo era? Vamos a mencionar algunos datos acerca de la ciudad. Tesalónica se encuentra hacia el oeste de Asia Menor, cruzando la bahía dentro de lo que es Grecia hoy. Está situada en el mar, es un puerto marino. Tenía alrededor de 200,000 habitantes en ese entonces. Era la ciudad más poblada y la capital de la provincia de Macedonia. Macedonia es como región. Macedonia fue establecida como provincia romana en el año 146 a.C. y Tesalónica fue hecha la sede del gobierno, llamada la madre de toda Macedonia. Como ciudad, capital, puerto marino, estaba bien situada para el comercio y, por lo tanto, atrajo una comunidad muy grande de judíos, a pesar de estar en tierra de los griegos y los romanos. Bien, esto es algo acerca de la ciudad, y aquí tenemos un pequeño mapa, y Tesalónica está situada más o menos, creo que es aquí, ok, esa es la bahía, aquí no se ve Asia Menor, hacia este lado, pero Pablo tuvo que cruzar o rodear el mar para llegar más o menos a esta parte de la Grecia moderna. Se me ocurrió, sería bueno incluir mapas de vez en cuando en las presentaciones para poder visualizar un poco mejor. Y este no es el mejor, pero nos ubica un poco. ¿No movió? ¿Perdón? ¿No se movió la pantalla? Creo que está bien. ¿No? A lo mejor sí. Muy bien. Pues hablemos ahora un poco acerca del trasfondo de la iglesia. Durante el segundo viaje misionero, Pablo, Lucas, Timoteo y Silas visitaron por primera vez a Europa, más hacia el oeste. Primero Filipos, luego siguieron la ruta Egnacia, una ruta romana antigua, del este al oeste a Tesalónica, cerca del Golfo Termaico. Es todo el golfo que vimos ahí en el mapa. Y Pablo en Tesalónica, como en muchas otras partes, empezó su ministerio en la sinagoga. Según Hechos 17, 2 y 3, Pablo habló 3 sábados mínimo, exponiendo las profecías del Antiguo Testamento y su cumplimiento en Jesús de Nazaret. Ahora, la iglesia incluía miembros judíos, la primera iglesia, pero también incluía gentiles griegos temerosos de Dios, y hubo varias conversiones muy notables. Esto lo leemos en 1 de Tesalonicenses 1, del 9 al 10. Y como en muchas partes, el éxito de la predicación de Pablo provocó un desorden callejero dentro de la ciudad, inspirada por los judíos, por los celos de los judíos. Y al no encontrar a Pablo, en ese momento arrastraron a Jasón, su anfitrión, y a otros amigos ante los gobernadores. Los acusaron de trastornar la sociedad al oponerse a los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Lo leemos en Hechos 17, los versículos 6 al 7. Por el peligro, los cristianos mandan a Pablo a Berea, en Hechos 17:10, algo que comentamos antes. Ahora, un estudioso acerca de la situación en Tesalónica, Lightfoot, en el siglo pasado,
Él alegó que Pablo estuvo en Tesalónica más de 3 semanas solamente por el éxito que tuvo. Él dice que a lo mejor él estuvo ahí más de 3 sábados para poder reunir a tantos conversos. Y él se apoya en Filipenses 4:6, que dice que Pablo recibió ayuda financiera más de una vez de sus amigos en Tesalónica. Es algo que comenta o cita Harrison en las páginas 258 al 259. Bueno, podemos tomar una pequeña pausa ahí y preguntar si alguien tiene alguna pregunta acerca del trasfondo, de autor, de la ciudad de Tesalónica. ¿Por qué 3 sábados? ¿Dice en el texto? ¿Por qué postulan primeramente que estaba En los 3 sábados, ¿Dónde? en Hechos 17, 2 y 3 dice. Ah, ok. Hechos 17, 2 y 3 creo que habla de los sábados. Sí. Pero lo que dice Lightfoot es que piensa que él regresó más de una vez. No, que estuvo aquí, que estuvo ahí más de 3 sábados. Que no fue necesariamente un tiempo tan corto, sino que la Biblia menciona 3 sábados, pero a lo mejor él estuvo ahí más de ese tiempo. Pero de todos modos se puso grave la situación rápido y tuvo que salir por el peligro. Sí. Es especulación entonces. Sí, no es cierto, no es necesariamente seguro, pero es posible. Muy bien, pues hablemos un poco del propósito de 1 de Tesalonicenses. Pablo, y me gustaría que abrieran sus Biblias a la carta 1 de Tesalonicenses. Pablo se había salido abruptamente de Tesalónica, según Hechos 17, los versículos 5 al 10, después de una estancia relativamente corta. Y los conversos nuevos del paganismo tenían poco apoyo en medio de la persecución, porque ellos también sufrían de la persecución de los judíos. Entonces podemos mencionar varios propósitos que tenía Pablo al escribir esta carta. Y una es para defender su conducta. ¿Alguien nos puede hacer el favor de leer en voz alta 2, versículo 3? Nuestra predicación no se origina en el error, ni en malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Aparentemente algunos de los judíos atacaban a los nuevos cristianos diciendo que Pablo no era apóstol, que él trajo más bien un mensaje para engañar y enriquecerse. Entonces él escribe para defender su conducta. En 2:5, ¿qué dice en 2 versículos 5? Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Ajá. Entonces Pablo defiende su conducta. Su predicación, su ministerio no fue para juntar dinero. También él escribe no solamente para defender su conducta, sino también para explicar por qué no les ha podido visitar hasta entonces. En 2:18 al 19 dice: he hecho todo lo posible, he intentado, pero Satanás me ha impedido, ¿verdad? Entonces él explica que no es por no querer que no ha regresado, sino es porque no ha podido. También él quiere animar a los nuevos conversos en medio de sus pruebas. ¿Alguien puede leer 2:14, por favor? Cuando ustedes, hermanos, sufrieron persecución a manos de sus paisanos, les pasó lo mismo que a las iglesias de Dios que están en Judea y que son de Cristo Jesús, pues ellas también fueron perseguidas por sus paisanos los judíos. Entonces Pablo menciona que ellos no son los únicos que han sufrido la persecución. También otras iglesias en Judea, cerca de Jerusalén, en años antes y concurrentemente con estos años también,
les anima en medio de sus pruebas. Y también él escribe para dar instrucción acerca de la vida piadosa en áreas diferentes. Él les dice, ya como cristianos así deben vivir para reflejar a Cristo. Y él escribe urgiendo a algunos que no descuiden o eviten el trabajo diario. Algunos, a lo mejor por una enseñanza acerca del regreso del Señor, comenzaron ya a dejar de trabajar, simplemente a esperar por la segunda venida de Cristo. Y eso lo veremos un poco más adelante. Y él escribe para asegurar acerca del futuro de los cristianos que mueren antes de la venida de Cristo. Es uno de los pasajes que nos ofrece más información acerca de la escatología o el futuro, la segunda venida de Cristo, que cualquier otro pasaje en el Nuevo Testamento. Bien, veamos algo sobre el bosquejo de 1 de Tesalonicenses. Vimos la semana pasada el patrón que normalmente usa Pablo en sus cartas. Y en esta carta, la primera carta a los tesalonicenses, vemos este patrón. Primero, él da gracias por ellos, por los tesalonicenses en el capítulo 1. Y él menciona los motivos por su acción de gracias, por la obra realizada por su fe, por su trabajo motivado por su amor y por su constancia sostenida en la esperanza del Señor. Y después de dar gracias, él agrega otras cosas que como que fundamenta o da autenticidad por sus motivos, para explicar que él no simplemente les está hablando así nomás para darles un cumplido, sino él dice, Dios los ha escogido, en los versículos 4 al 5. Dios los ha escogido porque nuestro evangelio les llegó con palabras, poder, el Espíritu Santo y convicción. Él dice, ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando recibieron el mensaje y con alegría a pesar de mucho sufrimiento. Él explica que esto es cierto. Y ellos se hicieron un ejemplo para todos los cristianos en toda la región de Macedonia y Aquea, dice en el versículo 7. Es una fe que ellos tienen que es bien conocida en muchas partes y que ellos se convirtieron al Dios vivo y verdadero. Luego él comienza a explicar o defenderse y explicar sus acciones apostólicas y su ausencia. Primero, en capítulo 2, del 1 al 16, él defiende sus acciones apostólicas. Él dice, a pesar de las aflicciones en Filipos, nos atrevimos a comunicarles el Evangelio. O sea, él fue de un lugar malo, de peligro, a otro lugar. Se atrevió a llegarles con la palabra de Dios. Y dice, nuestra predicación era el Evangelio de Dios, no era nuestro. Lo traímos a ustedes de parte de Dios. Y no fue para engañar a nadie, no fue por adulaciones, honor ni dinero. Esto lo leemos en el capítulo 2, del 3 a 6. Y dice, los tratamos con delicadeza, compartimos vida con ustedes, los amamos, dice. Nos comportamos bien, como un padre los hemos animado, consolado, para llevar una vida digna. Y ustedes recibieron nuestra predicación por lo que es la predicación de Dios. Ustedes se sometieron al sufrimiento igual que otros, y los que no agradan a Dios recibirán su castigo. Pablo enfatiza en esta carta los dos tipos de personas, los que recibieron el Evangelio con alegría y tendrán su recompensa, por lo tanto, y los que no lo recibieron, los que no agradaron a Dios, y ellos recibirán su castigo. A estos dos aspectos. Y después de defender sus acciones, él da una defensa de su ausencia.
En los versículos 17 al 18 dice, hicimos todo lo posible para ir a verlos, pero Satanás nos impidió. Dice, ustedes son nuestro orgullo y alegría para cuando Cristo venga. Y enviamos a Timoteo, ahora ya en el capítulo 3, versículos 1 y 2, enviamos a Timoteo a animarlos. Y esto sucedió que todos nosotros pasamos por sufrimientos. Y cuando Timoteo regresó, él ya dio un buen informe y esto nos animó. Y Pablo concluye esta sección de su defensa con una pequeña oración por el bien de ellos. Y él ora que Dios prepare el camino para verlos otra vez y que los haga crecer y ser fortalecidos. Entonces, después de defenderse como apóstol por sus acciones, por su ausencia, él sigue con sus exhortaciones, ahora sus enseñanzas acerca de la vida. Y básicamente sus exhortaciones caen en tres categorías diferentes. Primero, en el versículo 4, del 1 al 12, tenemos sus enseñanzas acerca de la vida personal. Él dice, vivan para agradar a Dios. ¿Ok? Vivan para darle gracias a Dios. Que sus vidas sean santificadas. Controlen sus cuerpos, dice. Estas son no mis instrucciones, sino son las instrucciones de Dios. Ámense los unos a los otros, ¿verdad? Más y más. Crezcan en su amor los unos por los otros. Y trabajen con sus manos y ganen así el respeto de los no creyentes. Así deben vivir. Y luego, él da enseñanza, no solamente acerca de la vida personal, sino también acerca de la venida de Cristo. Él dice en los versículos 13 y 14 del capítulo 4, Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Había esa preocupación y Él utiliza el eufemismo por los que han dormido, ¿no? Los que han muerto. Y Él dice, el Señor descenderá y los muertos resucitarán primero y luego nosotros seremos arrebatados en las nubes. Ahora, aparentemente los tesalonicenses creían que los que murieron a lo mejor se iban a quedar ahí en el sepulcro, iban a quedarse ahí sin experimentar una resurrección. Entonces, esta es una de las enseñanzas principales que tenemos de Pablo, que no tenemos que preocuparnos por los que mueren en el Señor, porque ellos se levantarán primero y luego los vivos. Y él dice, anímense los unos a los otros con estas palabras. El día del Señor llegará como un ladrón en la noche para los que no creen en Él. Pero ustedes, en cambio, los que sí creen en Él, no serán sorprendidos, porque son de la luz, dice en 5, versículos 4 a 5. Por lo tanto, estemos alerta, estemos en nuestro sano juicio, porque Dios nos destinó a recibir la salvación y en la vida y en la muerte, dice en los versículos 10 y 11, vivimos junto a Él. ¿Alguien puede leer capítulo 5, 10 y 11, por favor? Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros aquí, así como lo hacéis. Entonces hay esperanza y hay vida para los que viven y para los que ya mueren. Ahora, más adelante, o más bien lo voy a mencionar ahora, un pequeño estudio de palabra. A ver, ¿alguien trae el texto griego con ustedes ahora? Yo tengo mi oficina. Okay. Después, está bien. Yo creo que lo tengo apuntado en mis apuntes, pero no me acuerdo bien. Yo creo que lo vamos a esperar. Vamos a seguir con la conclusión de la carta. Pablo, aquí está, ok.
Pablo concluye la carta con una oración, saludos y bendición, como es típico para él. Él dice que Dios los santifique por completo para su venida. Él repite un tema principal de la carta y él pide que ellos también oren por ellos. Termina con saludos, un beso y que lean esta carta a toda la iglesia. Y termina pidiendo que la gracia de Dios sea con ellos al final. Ahora, algunos de los temas en 1 de Tesalonicenses, aquí está la conclusión, otra vez la oración, el saludo y la bendición. Los temas principales que resaltan de este libro, uno es la integridad de Pablo y su ternura por ellos. Él se defiende como una persona honesta, íntegra, que no buscó engañar a nadie, sino simplemente vino para proclamar el Evangelio y punto. Y él expresa su amor, su ternura por ellos. Entonces es un tema que vemos en esta carta. También él enfatiza la elección de los tesalonicenses. Él dice, la palabra les llegó y Dios los había destinado para recibir las buenas noticias con alegría y corazones abiertos. Y él enfatiza la santidad en la sexualidad, 4:3, el amor, 4:9 y 10, y en el trabajo. Y también enfatiza el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Y también menciona la escatología en la carta. Es lo que más resalta de la carta. De hecho, cada capítulo termina con una referencia a la segunda venida de Cristo. Capítulo 1, 2, 3, 4 y 5. En cada capítulo él menciona la venida de Cristo. Y es el enfoque central en el capítulo 4. Ahora, el uso de la palabra que vemos en 1 de Tesalonicenses 4, 17 tal vez merece una mención especial. Es la palabra apántesen. Y en la versión NBI es traducido encontrarnos. Dice, el Señor descenderá, seremos arrebatados en el aire y ahí vamos a encontrarnos con el Señor. Entonces, es una de las pocas referencias en ese versículo acerca del rapto, ¿verdad? Dice, seremos arrebatados en el aire. Ahora, esta palabra apántesen, me gustaría que alguien buscara Hechos 28:15, donde también tenemos el uso de la misma palabra, apántesen, en el Nuevo Testamento. Vamos a ver qué significa esta palabra. La palabra literalmente significa recepción. Seremos arrebatados y ahí recibiremos o nos encontraremos con el Señor. ¿Alguien ya tiene a la mano Hechos 18:15? Dice, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Muy bien, tenemos la palabra salieron a recibirnos. Ahora, esto fue escrito al final de Hechos. ¿Ustedes se acuerdan dónde llegaba Pablo al final de Hechos? ¿Dónde termina Hechos? En Roma. Entonces los sitios mencionados son la taberna y la vía de Apio, ¿verdad? Ahora, cuando salimos a recibir a alguien, o cuando ellos salieron a recibir a Pablo, él llegó en el barco, salieron a recibirlo, ¿y qué pasó después? ¿Se subieron al barco y regresaron con Pablo a donde venía? No. Salieron a recibirlo y lo acompañaron a su destino final, ¿no? Es como cuando alguien llega a la casa. A lo mejor salimos de la puerta de la casa a recibirlos en la cochera o en la calle y a acompañarlos de regreso a la casa. Entonces, tomando en cuenta el uso o el significado de la palabra apántesen, cuando leemos en Pablo que seremos arrebatados en el aire y ahí nos encontraremos con el Señor, ¿a dónde vamos después?
¿Regresamos con el Señor al cielo de donde Él venía? ¿O bajamos otra vez a la tierra? ¿Alguna idea? Según el significado de la palabra. Pues le acompañamos. Lo acompañamos, pero ¿a dónde? El cielo nuevo y tierra nueva. Sí, pero parece que el nuevo cielo y la nueva tierra Exacto. es aquí, ¿no? No nos arrebata al aire para estar ahí en las nubes tocando las arpas como angelitos por la eternidad, ¿no? Entonces ahí, aunque no podemos basar toda una enseñanza sobre una sola palabra, un solo versículo, pero parece que cuando Cristo viene por segunda vez, nos lleva al cielo, pero ¿dónde va a ser el nuevo cielo y la nueva tierra? Pues aquí, porque Él va a renovarlo todo, como enseña también en otras partes, como en Isaías 65, en Apocalipsis 21, y también en se me escapó otro versículo. Pero es interesante, ¿no? Cuando hablamos del rapto, nos encontraremos con el Señor, pero el destino final, cuando el Señor desciende a la tierra, es para reclamar su tierra y renovar la tierra y inaugurar y culminar su reino en el mundo, ¿no? Pues es algo interesante y puede ser un pasaje interesante para un trabajo exegético también. Pues hasta ahí llegamos con 1 de Tesalonicenses. ¿Algún comentario o algo que les llamó la atención cuando ustedes leyeron esta carta durante la semana? Todavía sigue siendo una preocupación muy fuerte, sobre todo para los nuevos, la muerte. Ajá. La muerte Dices, de los seres hoy en humanos, día hoy es en una día. preocupación. Es, Sí. Y entonces esta es una carta que yo creo que permanece con mucha vigencia en la iglesia todavía, porque la gente le preocupa. Sí. Sí. Vemos esto como una preocupación perenne, humana, de todo momento, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien muere? ¿No? ¿Qué pasa cuando viene Cristo por segunda vez? ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Qué esperanza hay, ¿no? Para los que mueren? Y otra cosa que yo he encontrado, sobre todo en los muy nuevos, que ya tienen personas que han fallecido, esto les entristece. Porque ellos, pues con la convicción nueva que tienen, pues están ciertos que su familia no está donde ellos desearían que estuviera. Ok, entonces sí nos causa preocupación por los seres queridos fallecidos que posiblemente no murieron en el Señor, ¿verdad? Sí, es cierto. Gracias por comentar eso. ¿Alguien más? Pues yo creo que vamos a ver nada más una parte de la segunda de Tesalonicenses. O a lo mejor lo terminamos porque es una carta más chica. Vemos ahora segundo de Tesalonicenses. Ya comentamos que Pablo era el autor, que la escribió unos meses después de la primera carta, que también la escribió probablemente de Corinto, no necesariamente, pero es probable. Ahora, ¿qué es a propósito de la segunda carta? Tiene solamente unos 3 capítulos, es una de las cartas más breves de Pablo. Pues él sigue escribiendo para seguir animándoles a pesar de la persecución. En 2 de Tesalonicenses 1, 4 al 10, él menciona, gracias a Dios su fe ha crecido a pesar de la persecución, y la persecución sigue. Entonces él sigue escribiéndoles para animarles en medio de una situación que no necesariamente ha mejorado. Y a mí me llama la atención leyendo Hechos otra vez, estudiando la vida de Pablo la semana pasada, leyendo estas cartas, que para la iglesia del primer siglo sufría mucha persecución en casi todas las partes. Y Pablo lo toma en cuenta y dice, es algo normal, ¿qué más esperamos? Es algo prácticamente esperado. Y gracias a Dios,
en cierto sentido hoy día no sufrimos tanto nosotros de la persecución, aunque sí algunos hermanos nuestros dentro de este país y claro en otros países del mundo sí sufren. Pero para mí me desafía en cuanto al ministerio y mi fe. ¿Por qué no recibo? ¿Por qué no experimento la persecución? ¿Estoy siendo fiel al Evangelio como los tesalonicenses eran, como Pablo era? ¿O estoy negando a mi fe en ciertos contextos o en ciertos momentos para evitar una persecución o una exclusión social, por ejemplo, ¿no? Eso es un buen punto para reflexionar. Otro propósito es que él quiere exhortar a los tesalonicenses a que sean constantes y que trabajen para ganarse la vida. Él mencionó el problema del trabajo en la primera carta, pero lo menciona otra vez y más fuertemente en esta segunda carta. ¿Ok? Vamos a ver esto en el bosquejo más adelante. Y también él escribe para corregir otro malentendido acerca de la venida del Señor. Parece que ellos recibieron una comunicación falsificada en nombre de Pablo acerca de los últimos tiempos, que otra persona trataba de engañarles con una enseñanza falsa de la segunda venida. Entonces él escribe para corregir esto. Y lo que es interesante en la segunda carta es que Pablo no se defiende en esta segunda carta. Parece que su defensa apostólica en la primera fue bien recibida como para su ministerio y su persona. Entonces en la segunda carta no tenemos una defensa de su persona ni su enseñanza. El tema de la segunda carta es más que nada la escatología, la segunda venida. Vemos que un 30% de la carta, o 18 de las 47 versículos, tienen que ver con este tema. Entonces es un tema fuerte. ¿Qué es el bosquejo de la carta? Primero, su introducción, su saludo en los primeros versículos, como es típico. Y en los versículos 3 a 10, él da una acción de gracias por su fe, por su amor y por su perseverancia. En el versículo 5, él dice, esta prueba que están viviendo enseña, prueba que Dios es justo y les considera dignos de su reino, por el cual están sufriendo. Entonces, él menciona la persecución como una prueba de la fe, una prueba de la aprobación de Dios hacia ellos. Y Harrison comenta acerca de los versículos 5 a 10, él dice, la posición de perseguidor y perseguido será radicalmente alterada en el tiempo del regreso de Cristo, quien dará descanso a los afligidos santos y un vigoroso castigo a aquellos que los han atribulado. Y estamos nosotros todavía esperando ese momento. Un momento cuando las mesas serán vueltas. ¿Así se dice? Volteadas, perdón. Cuando volcadas, muy bien. Cuando los perseguidores recibirán su castigo y los perseguidos recibirán su descanso. Vivimos todavía entre los tiempos esperando ese momento. Y él también da intercesión, ofrece intercesión por su progreso continuo espiritual. Y luego en el capítulo 2, Pablo se dedica en todo el capítulo a la escatología, a la segunda venida de Cristo, y da más instrucción acerca de esto. Primero él menciona la profecía sobre el día del Señor. El día del Señor es un término que vemos en el Antiguo Testamento. Los profetas lo mencionaron muchas veces y lo entendieron como un día cuando el Señor iba a traer juicio y iba a poner todas las cosas correctas otra vez. Él dice en los versículos 1 y 2 del capítulo 2, en cuanto a la venida del Señor, no pierdan la cabeza,
ni se alarmen por ciertas profecías. Y hoy en día, como manera de aplicación, hay ciertas ramas de la iglesia cristiana que se preocupan mucho por la segunda venida. Se alarman mucho, dedican mucha de su enseñanza acerca de la segunda venida, con muchas profecías y muchos esquemas, ¿no?, de tiempo, de cómo van a ser las cosas. Y aquí Pablo dice, no se alarmen, no pierdan la cabeza. Va a haber señales acerca de la segunda venida. Va a haber apostasía, una rebelión contra Dios, y la revelación del hombre de pecado, en el versículo 3. Como mencioné antes, el hombre de pecado no es mencionado en otra parte de Pablo. Y Pablo aparentemente lo distingue de Satanás. No es necesariamente una referencia al diablo. Pero tomando en cuenta la enseñanza de Juan en sus cartas, tenemos la mención de un anticristo o varios anticristos. Y el hombre de pecado puede ser otro nombre para alguien que se levanta con poder y con influencia y quien se opone a Cristo, un anticristo. Juan menciona los anticristos en 1 de Juan 2:18, y el hombre de pecado, puede ser el peor de ellos. Pablo lo distingue de Satanás en el versículo 9 del capítulo 2. Y Pablo dice, el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. En otras palabras, la influencia y el poder de este hombre de pecado es limitado. Pablo sigue y da acción de gracias por su elección y su llamado otra vez. Y dice, desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu Santo y la fe que tienen en la verdad. Del versículo 13, sobre todo. Y termina con otra oración por su servicio y por su testimonio. Él ora por ellos y los anima en este sentido. Y Pablo sigue con el capítulo 3 dando sus exhortaciones. Primero dio enseñanza acerca de la segunda venida y ahora exhortaciones en el capítulo 3 enfocadas hacia la flojera. Primero, él les da un llamado a la oración. Él ora para que se difunda el mensaje rápidamente y para que seamos, o para que fueran ellos librados de personas perversas y malvadas. Y en los versículos 4 al 15, él da instrucción para disciplinar a los desordenados y a los flojos. Ahora, él dice, las personas ociosas, entremetidas y recalcitrantes son un detrimento para la causa y deben ser disciplinados. Son palabras fuertes para los que no trabajan o no quieren trabajar. Harrison menciona esto, es una cita de Harrison en la página 264. Pablo, en contraste, dice, nosotros trabajábamos día y noche para no ser una carga a ustedes. Entonces ahí vemos una aplicación también para la iglesia hoy. La iglesia tiene que ser misericordiosa y ayudar a los que por X razón no pueden trabajar o no encuentran trabajo o se encuentran desamparados. Pero también nos da una palabra fuerte, una palabra de exhortación para dar y animar a los que no quieren trabajar. En el versículo 10 del capítulo 3 dice, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. ¿No? Un versículo famoso que a veces se escucha en cuanto al trabajo y la comida. Y ahí está en 2 de Tesalonicenses 3:10. Sería bueno reflexionar cómo vivir y cómo aplicar este versículo.
es una ética de trabajo muy alto, ¿no? Entonces, también sería un pasaje interesante a estudiar a fondo para un sermón o un estudio bíblico o el trabajo exegético. Y Pablo concluye esta segunda carta con su conclusión, su saludo y su bendición. Dice él en el versículo 17, yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Esta es la señal distintiva de todas mis cartas, así escribo yo. Y entendemos por qué, o probablemente por qué él termina su carta de esta manera tan auténtica. Porque había llegado otra carta falsificada por él. Entonces él termina diciendo, yo escribo esta es la señal, con mi propia mano les estoy escribiendo, para enfatizar la autenticidad. Ahora, unos puntos acerca del mensaje de las dos cartas a los tesalonicenses para nosotros hoy. Ya mencionamos algunas cosas. La primera, no hay problema si mueren los creyentes antes de la venida del Señor. Una de las cosas que yo en lo personal trato de enfatizar en un funeral, por ejemplo, tanto para el cristiano como para el no cristiano, porque tampoco no debemos elogiar a los cristianos en su funeral, es por un lado tenemos que lamentar la muerte y dar un espacio para los que están en luto, sufriendo, ¿no? El funeral tiene ese propósito. Y vemos en la iglesia evangélica hoy a veces una tendencia en el funeral de no dejar que las personas experimenten la tristeza. ¿No es cierto? A veces decimos, aquí no vamos a estar tristes. Esto fue el regreso al cielo o la recepción de la persona en los brazos de Dios. Hoy es una fiesta. Prácticamente es el énfasis a veces, ¿no? ¿Sí o no? No usamos mucho, inclusive la palabra funeral. Es más bien como la despedida del hermano, no sé, ¿no? Entonces, pero yo creo que debemos no evitar el hecho de que la muerte es una invasora en la buena creación de Dios. Tenemos que lamentarla, no pertenece, es un efecto del pecado. ¿Sí? Por un lado. Pero por otro lado, lo que enfatiza Pablo en Tesalonicenses, hay esperanza. Hay esperanza para los que mueren en el Señor. Y los que no mueren en el Señor, no nos toca a nosotros juzgar su destino final. No sabemos lo que el Señor ha podido obrar en ellos, inclusive en las últimas horas de su vida. Entonces es más bien una oportunidad, un funeral, de ofrecer la esperanza de Dios también para los vivos, ¿sí? A que pongan su esperanza en Dios y confíen en Él para la resurrección, ¿sí? Es un mensaje que hay en estas cartas para nosotros. Y la otra cosa referente a la segunda venida que podemos decir es que es importante estar listos para su venida, pero sin preocuparnos, ¿sí? No tenemos que preocuparnos por su venida, sobre todo si confiamos en Cristo, porque será un día de mucha alegría por los que ya han recibido la salvación y las buenas nuevas en Cristo. Y otra importancia que hace Pablo es que él, al reprender las acusaciones de los que buscaban desacreditarlo, Pablo resalta la importancia acerca del tipo de vida que deben tener los pastores y los evangelistas y todos. Pablo enfatiza la importancia del trabajo, de la santidad en cuanto a las relaciones interpersonales, la sexualidad y el trabajo. Y él se ofrece a sí mismo como un ejemplo. Dice, el estilo de vida que llevamos importa, es importante.
Y un otro aspecto del mensaje para nosotros hoy es que todos seremos juzgados. Unos cubiertos con la sangre de Cristo, otros destinados, juzgados para recibir una condena eterna.